El mundo se está moviendo más que nunca. Como dijimos hace bastante tiempo, se está tratando de dar un nuevo orden mundial, aunque en el último video donde hablé de un nuevo orden mundial, me colocó YouTube una etiqueta diciendo que eso trataba sobre una teoría de conspiración, cosa que no es así. Un nuevo orden mundial significa cambios a nivel de las fronteras, cambios a nivel de las relaciones entre países, cambios a nivel de la geopolítica en general, producto casi siempre de guerras o de culminaciones de guerras, donde se vuelven a replantear fronteras, donde se vuelven a replantear alianzas, nacen unas nuevas alianzas, se mantienen otras viejas y se da una especie de reordenamiento en todo lo que es las relaciones entre los países. Hoy en día estamos viendo ese reordenamiento, ese nuevo orden mundial que se está tratando de dar a nivel de los países. La geopolítica está bastante convulsionada, se está moviendo. Acá también dijimos de que estábamos prácticamente enfrente de la Tercera Guerra Mundial, puesto que hay diversos conflictos y diversos frentes en todo el mundo. Incluso hay muchos cambios dentro, a lo interno de muchos países y cambios en lo que son las líneas fronterizas de varias regiones del mundo. Vamos a analizar lo que está sucediendo hoy en día en el mundo y cómo afecta también a Venezuela y los cambios que también en Venezuela se están dando y se pueden dar. Bienvenido, mi bohemio amigo, a este su acostumbrado podcast Político y Bohemio por Político y Bohemio TV. Usted sabemos que no se ha suscrito, suscríbase al canal, que es la forma en que puede ayudarnos a mantenernos, a seguir creando este y otro tipo de contenidos que lo van a informar y en muchos casos lo van a entretener también a usted. Lo que está sucediendo a nivel mundial tiene mucha relevancia y significancia para Venezuela, puesto que todos estos movimientos que se están dando entre los países y todos estos cambios geopolíticos van a afectar también al régimen venezolano, cuyos aliados están ahorita en tormentosos conflictos y algunos de ellos ya no están, como es el caso del señor Bashar al-Assad, hijo de Hafez al-Assad, cuya dictadura de más de 50 años mantuvo padre y luego a hijo en el poder en Siria. La cuestión es que tampoco lo que vino o los que lograron tumbar el gobierno de Bashar al-Assad, derrocar al gobierno de Bashar al-Assad, son muy buenas personas que se digan, y ya vamos a hablar un poco de eso, pero antes vamos a hablar y a dar las 5 principales noticias de Venezuela hoy, 9 de diciembre, por cortesía, como siempre, de La Voz de América. Tenemos las 5 principales noticias de Venezuela hoy. Machado, potencial vicepresidenta. Caracas sigue los hechos en Siria. 1. Machado sería vicepresidenta de González Urrutia si asume el poder. El ex candidato presidencial opositor Edmundo González Urrutia anunció que la líder María Corina Machado formará parte de su gobierno como vicepresidenta ejecutiva y reiteró que su objetivo es volver a Venezuela para juramentarse como legítimo mandatario el próximo 10 de enero. Sobre esto también vamos a hablar en otro video y, como ya les dije en el último video, vamos a tener todo lo que tengamos en ese momento, lo vamos a analizar. 2. Chavismo sigue con atención la caída de Assad. La administración de Nicolás Maduro dijo seguir con atención los acontecimientos en Siria, luego que el domingo 8 se registró la caída del gobierno de Bashar al-Assad, tras 11 días de ofensiva de los rebeldes apoyados por Turquía. Caracas expresó su deseo de que en Siria pueda hallarse un camino que permita resolver pacíficamente
su diferencia sin injerencia externa ni el uso de la violencia. Que se lo diga a sus aliados turcos, el gobierno de Venezuela, que son los que más han estado allí revolviendo las cosas en Siria. 3. Vuelve parcialmente a la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Recordemos que había sido expulsada hace unos meses atrás por el gobierno venezolano. Alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, anunció este lunes que su oficina reanudó parcialmente sus actividades en Venezuela e indicó, que se encuentra trabajando para volver en su totalidad. Esto por las declaraciones que dieron respecto a las elecciones de Venezuela. 4. Preso político trata de quitarse la vida. Lamentable noticia esta. Carlos Valecillo, preso político en la cárcel de Tocorón, atentó contra su vida. De acuerdo con los familiares, su hermana dijo este lunes que aún no han podido ver al joven después de que se enteraron de su última condición. No es fácil estar privado de libertad, y menos aún en estas condiciones en las que muchos de ellos, por exigir sus derechos, por protestar, cayeron privados de libertad. 5. Reportan que el Pollo Carvajal, el general Carvajal, aceptó colaborar con los Estados Unidos de Norteamérica. El ex jefe de los servicios de inteligencia venezolanos, Hugo El Pollo Carvajal, quien está detenido en los Estados Unidos, habría aceptado finalmente colaborar con los fiscales de ese país, según indicó el periodista David Alandete, corresponsal de la Casa Blanca para el diario ABC. El precio de dólar en Venezuela hoy 48,79, sigue para arriba. Y el dólar informal o el dólar paralelo en 56 bolívares por dólar. Bueno, para nadie es una sorpresa que el embajador Edmundo González Urrutia, en caso de asumir la presidencia de la República, vaya a nombrar como vicepresidenta a María Corina Machado, puesto que María Corina Machado fue quien ganó las primarias y fue quien impulsó la candidatura de Edmundo González Urrutia tras su inhabilitación. Por tanto, no es ilógico, siendo ella quien levantó los ánimos electorales en Venezuela, del venezolano, animó a ir a las urnas para elegir un presidente y logró transmitir ese liderazgo a Edmundo González Urrutia. Corresponda a ella nombrándola vicepresidenta de la República. Vamos a ver qué sucede de acá al 10. El mundo, como les estábamos diciendo al principio, el mundo se está moviendo. Las dictaduras caen. Las dictaduras siempre caen. Algunas duran más que otras son más breves, pero siempre las dictaduras caen y los dictadores y sus colaboradores luego de eso caen en desgracia muchas veces, terminan bastante mal. Bashar al-Assad corrió con suerte de que logró salir del país, o aunque se los digo, en todo lo que yo he analizado, todo esto estaba ya pactado. Un ejército de 200.000 hombres como el ejército sirio no hizo frente a un ejército de 20.000 yihadistas, entre yihadistas y rebeldes, porque lamentablemente algunos rebeldes sirios más moderados se unieron a estos grupos yihadistas, entre los que se encuentran principalmente los ex al-Nusra, aunque yo se los digo acá directamente, esta gente sigue pensando igual. Los medios de comunicación europeos, como siempre, que ellos viven en una cúpula donde el talibán había cambiado, y ya vemos que en Afganistán las mujeres siguen siendo apedradas, las mujeres siguen siendo sometidas, se les prohíbe la educación, se les prohíbe todo.
están tapadas hasta los ojos, porque ya ni siquiera los ojos se le ven, porque tienen que llevar un burka las 24 horas del día, y como diría cierto personaje de la política venezolana y de la noche también, siguen siendo los mismos talibanes de siempre, siguen siendo los mismos radicales islámicos que quien no esté de acuerdo con ellos tan sencillamente desaparece. He pasado por las armas. Estos medios europeos hablan de estos señores que son Al-Qaeda, miembros de Al-Qaeda, quienes están tomando el poder en Siria como rebeldes, como unos señores como si el día de repente de la noche a la mañana se llenaron de bondad y se volvieron demócratas. Vamos a ver qué pasa en la pobre Siria, como siempre he dicho, y no pobre por hablando de pobreza, de riqueza, sino pobre por todo lo que ha pasado, al igual que la pobre Venezuela, que la pobre Nicaragua, que la pobre Cuba, que la pobre Corea del Norte, que los pobres países de África que han vivido todos estos regímenes nefastos que han traído muerte, destrucción, que han traído exilio. Vamos a ver qué va a pasar en Siria. No me quiero extender mucho, aunque voy a hablar otra cosita más con lo de Siria. Lo que quería era hacerle ver todo este movimiento que se está dando a nivel geopolítico. Las fronteras de Siria se están moviendo. El noroeste, casi un 40% del territorio sirio está dominado por los kurdos, que es lo más decente que hay en la región, lo más parecido a lo que son los principios occidentales, a pesar de que son musulmanes, suníes. Hay kurdos cristianos, una minoría muy pequeña, kurdos yazidí. Hay también algunos judíos, pero en su mayoría musulmanes. También hay que ver cómo van a tratar a las minorías cristianas de Siria, a las minorías drusas, a las otras minorías chiitas. Hay que ver cómo se va a ordenar Siria con todo esto. Ya vemos ya que estos señores, estos yihadistas apoyados por Turquía, ya están tratando de empujar a los kurdos más hacia el norte, tratando de ver si conquistan algunos territorios para dar un corredor que ya Turquía tiene rato que se apoderó de ellos, al igual que tiene rato apoderándose de los recursos de Siria, específicamente el petróleo, que se lo han estado llevando, robando descaradamente al pueblo sirio. Hay que ver cómo va a terminar todo esto. Recordemos que las fuerzas democráticas kurdas son apoyadas por los Estados Unidos y algunos países europeos. Por lo que les dije anteriormente, es lo más decente que hay en la región, lo más, digamos, lo menos extremista que hay en la región. Sin embargo, allí van a haber muchos enfrentamientos. Cuando yo hablé del orden mundial y hablé de que estábamos en presencia de una tercera guerra mundial y por tanto se iba a dar un nuevo orden mundial, mire, lo que pasa es que relacionamos tercera guerra mundial con la película documental Al día siguiente y obligatoriamente pensamos que tercera guerra mundial eran bombas atómicas hacia allá, bombas atómicas hacia acá, y se acabó todo. Y vemos que se está dando, como dije, una especie de enfrentamientos a través de terceros. Las grandes potencias mundiales, Francia, Inglaterra, Alemania, Estados Unidos, incluso Corea del Sur también, que también tiene su chiste ahorita con este intento de golpe de Estado que hubo del primer ministro surcoreano. Se están dando movimientos. China también, potencias del Medio Oriente, como Arabia Saudita, Turquía, tienen frentes, tienen terceros países librando sus distintas guerras, y sobre todo hay guerras económicas entre estos países tratando
de prevalecer sobre los otros, tratando de ordenar el mundo nuevamente. La frontera se está moviendo, la frontera siria se está moviendo, la frontera iraquí se ha movido, la frontera en el este de Europa, con todo lo que está ocurriendo en Ucrania, por lo que ocurrió en Georgia, se ha estado moviendo esas líneas fronterizas. Rusia ha estado creciendo, China ha estado creciendo, Turquía ha estado creciendo. Recordemos que una de las cosas que Turquía quiere es, o las aspiraciones de Erdogan y su partido es volver a la grandeza del Imperio Otomano. Y ya vemos que está tratando de hacer todo por lograrlo. Ya también Israel está moviendo su frontera, está tomando todo lo que era la zona desmilitarizada de lo que eran los Altos del Golán. Recordemos que parte de los Altos del Golán lo tenía Israel y otro los estaba resguardando Siria, y había entre ellos una especie de colchón. Israel, a partir del derrocamiento de Bashar al-Assad, está moviendo su ejército hacia los Altos del Golán, que ellos siempre han sido abiertos y han dicho que han aspirado, y es parte del territorio israelí, los Altos del Golán. Así que Siria es parte de todo este movimiento que se está dando. Vuelvo y repito, muy extraño todo lo que sucedió, muy raro. Un ejército de 200.000 hombres, por más cansados que estén, de 13 años de guerra civil, lo más lógico es que hubiesen hecho frente a estos grupos, y muy poco se hizo. Irán no se movió porque estaba bastante atareada también con con los enfrentamientos con Israel. Ha estado bastante golpeada. Los otros grupos insurgentes, Hezbollah, Hamas, han quedado bastante golpeados con la guerra de Israel, por tanto no pudieron ir al rescate de Bashar al-Assad, como sucedió en la guerra civil. Y Rusia, no les voy a echar el chiste de lo que está sucediendo en Ucrania, aunque por ahí salen muchos iluminados, hablando de análisis, esos iluminados que dijeron que iba a acabar Rusia con todo en cuestión de segundos, que este nuevo misil hipersónico era lo que estaba haciendo temblar a los Estados Unidos. Mire, hay informes de inteligencia donde se dice que ese misil es un Frankenstein. Un misil Frankenstein quiere decir que es algo armado con muchas cosas para aparentar ser un misil de nueva tecnología. Y bueno, todo en esta vida se sabe hoy en día, sobre todo con estos cuerpos de inteligencia que saben a la hora que los presidentes van hasta el baño y con quién van. Para terminar, bueno, ya les di a las Nurra, Al-Qaeda. Voy a leer acá algo muy que me llamó la atención sobre Al-Jawlani, que es quien lideró todo este movimiento para derrotar a Bashar al-Assad, ex miembro de Al-Qaeda, Abu Mohamed Al-Jawlani. Obviamente este no es su nombre. Abu Mohamed es el nombre de guerra. Su nombre real, acá está, con información de BBC Mundo. Su nombre real es Ahmed al-Sharaa. Obviamente el otro es su nombre de guerra, un hombre que fue parte de Al-Qaeda, que ahora los medios europeos dicen que está moderado, que es moderado, que ha cambiado. Imagínense ustedes, ya yo les he hablado de lo que está sucediendo en Europa y por lo que Europa está cayendo. Y piensan que esta gente en verdad viene con unos visos de democracia, y que todo se va a respetar y que va a ser un gobierno institucional, secular, etcétera, etcétera, etcétera. Ya sabemos que no va a ser así, y yo estoy seguro que van a haber muchos enfrentamientos en Siria,
y va a ser bastante difícil, así como sucedió en Libia, poder volver a ordenar ese país. A Irak le ha costado un mundo ordenar Irak, y sin embargo hay muchas zonas, muchas regiones de Irak que el gobierno central iraquí no gobierna, no controla. Es controlado por potencias mundiales. Allí las potencias mundiales, Rusia, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, allí actúan a sus anchas. Turquía, actúan como ellos quieren. Entran cuando quieren, salen cuando quieren, tienen bases militares, tienen regiones donde ellos, zonas donde ellos gobiernan prácticamente, y va a ser bastante difícil para Siria. Todas las dictaduras caen. Todas las dictaduras caen. Algunas tardan más que otras, como dije, pero a la final caen. Miren, se cuenta, leí un informe de inteligencia, que en el avión donde viajó Bashar al-Assad para Rusia, que ya está confirmado, por cierto, que está en Rusia, ya la embajada siria confirmó que el exdictador Bashar al-Assad está en Moscú. Intentaron muchos de sus funcionarios ir en el avión y no pudieron irse con él. Se quedaron en Siria. Hay que ver qué va a suceder con toda esta gente. Estos regímenes que están acá en nuestra región, en algún momento van a caer. En algún momento van a sentir el peso de la ley, van a sentir a un pueblo que se levanta, que va a decir: hasta acá, estamos cansados de ustedes, y allí van a pagar todos sus delitos de corrupción, todos sus delitos de tortura, de asesinatos, de desapariciones forzosas, de tráfico de influencias, de burlas hacia el pueblo, hacia sus propios pobladores, hacia sus propios paisanos, porque a la final es muy difícil sostener este tipo de regímenes, sostener este tipo de mentiras. Y les dice: ya basta. En este caso, en Siria se levantaron en armas. En nuestro pueblo, lamentablemente, es más difícil que se den estos movimientos armados. Pero todos los dictadores caen. Y estamos seguros que estos dictadores que están por estos lados, por estas regiones, van a caer. Les llegará su momento y serán presentados ante la justicia. Más adelante, y este va a ser el último podcast que voy a hacer en el año, vamos a hablar de lo que va a suceder el 10. Los posibles escenarios que se van a dar el 10 de enero, cuando se debe asumir la presidencia de la República para el nuevo periodo presidencial que se inicia en el año 2025. Mi buen amigo, muchísimas gracias por estar allí. Como siempre les recuerdo que todo lo que aquí se dice, todo lo que aquí decimos, lo decimos en base a informaciones que tenemos, y con ello hacemos nuestros análisis, damos nuestras opiniones. No estamos inventando nada. Eso se lo dejamos a los medios de comunicación tradicionales, que lo hacen según sus intereses. Usted que no se ha suscrito, suscríbase al canal, que es la forma en que puede ayudarnos. Y recuerde que los invito a nuestro nuevo canal Jurídico y Bohemio TV. Allí usted podrá asesorarse en todo lo que es materia legal, en todas esas dudas que usted tenga al respecto de sus derechos y de algunos asuntos jurídicos que tenga pendiente. Mi nombre es Fred Erwin López. Esto es Político y Bohemio TV. Nos vemos la próxima.